Buen día chicos, esta es la segunda parte del video que habíamos visto de autoconcepto. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una división de dos tipos o derivados que se puede crear el autoconcepto? El primero era dentro del aula educativa y el segundo es de las raíces en cuanto a los estilos de crianza. Bueno, pues hubo unos maestros que hicieron una investigación en cuanto a qué posibilidad existía que el grupo hacía su propio autoconcepto a manera de que iba interactuando dentro del aula. Ellos describieron varias características que debías de tener o que debían de ejercerse dentro del aula para que pudiera un autoconcepto y el alumno pudiera identificarse. La primera era la aceptación de sí mismo, el afecto entre ustedes, el elogio que van teniendo entre ustedes como compañeros, la confianza de poder decir algo que no les da pena, etcétera, la libertad de poder expresar lo que me gusta, no me gusta, la empatía que vamos teniendo entre nosotros cuando alguien se equivoca, cómo reaccionamos, etcétera, y sobre todo el respeto que se va marcando dentro del aula. A partir de aquí vamos a hacer reflexiones de manera personal que nos ayuden a poder identificar qué tanto tenemos marcado un autoconcepto. Para empezar, hay una serie de pasos que nos dicen cómo acercarte a ti mismo y cómo identificar si realmente estoy respetando mis deseos internos y emocionales. El primero es ser realista. Evalúa las expectativas que tienes de ti mismo y cuál es tu realidad. El hecho de que tú digas, pues bueno, tengo ciertas habilidades o no las tengo, no significa que no puedas desarrollarlas. Acuérdate que el tema se llama potencialidades del ser humano. Y lo que hacemos es identificarlas para hacerlas crecer. Pero en realidad todos tenemos aptitudes y todos tenemos actitudes ante las circunstancias. La segunda es respeta tus deseos. Tus pensamientos y emociones no son más o menos válidos que los pensamientos y emociones de otras personas. Es decir, que si alguien hace un comentario que a lo mejor es de forma negativa, no significa que ese comentario tiene que ser una etiqueta total para ti. Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes inclusive modificar o solamente rescatar lo que para ti sea de manera positiva. Pregúntate. Para conocer los demás, realizamos preguntas de por qué no. Cuestionamos lo demás, pero nos hemos cuestionado nosotros mismos. Es decir, si tengo una situación, si a lo mejor trabajo y estudio, llega un momento en el que digo, ¿sabes qué? No puedo, pues pregúntate, ¿y por qué no? ¿Por qué no seguir adelante? ¿Por qué no buscar otras alternativas? ¿Por qué no ser más realista entre mis circunstancias sin dañar a los demás ni dañarme a mí mismo? Permítete estar triste, enfadado y sentir miedo. El sentir las emociones negativas no son un aspecto inherente al ser humano, es decir, que no están de lejos de nosotros o que no se permita sentirlos. Tienes que reconocerlos, pero sobre todo, o muy importante, es que identifiques de dónde provienen y qué te hace sentir eso. Recuerda que una emoción es para vivirla, para sentirla, no para dañar o herir a los demás. Y pregúntate que eso es también de la parte anterior, que eso también es muy importante. ¿Qué quiero yo realmente? ¿Qué necesito? Que es muy diferente a qué quiero, a qué necesito. Trata de ser más flexible. Es decir, que el mundo no es todo o nada, bueno o malo. Existen términos medios que normalmente no aplicamos a nuestra vida. Por ejemplo, si hay alguna circunstancia, acuérdense que a veces tenemos muy marcado el decir es sí o no, o todo o nada. Pero hay algunos términos en que sí se puede aplicar lo medio. Cuando son cosas muy tajantes y muy estructuradas, pues sí cuesta trabajo a lo mejor decir más o menos. Por ejemplo, las emociones sí tienen que identificar cómo estás, bien o mal, ¿sí? Pero cuando hay un suceso, hay una circunstancia, sí puede haber un término medio que defina entre algo que estuvo bien y algo que no estuvo tan bien. Y la última es, no autoobserves solo lo malo. Si maldices la lluvia, no verás el arco iris. Si únicamente prestas atención a los aspectos negativos, no estarás dejando espacio para los positivos o los neutros. Dedica tiempo a prestar atención a las tres posibilidades. ¿Qué significa? Que no todo en esta vida tiene algo negativo. ¿Sí? Sí me gustaría que pudieran darle el repaso a este video en los momentos en el que ustedes puedan identificar que no todo en esta vida es malo. Si tuvimos alguna circunstancia, un pasado difícil, no significa que siempre va a ser así. Depende de nosotros cómo le demos vuelta o le demos giro a esa percepción o a esa perspectiva de ver que todo puede tener un cambio positivo. Si yo lo decido, ¿sí? Si a veces no puedo solo, es válido decir necesito un proceso terapéutico para poderlo seguir. Pero si tú empiezas a identificar poco a poco y empiezas a razonar en los momentos que haces bien, que haces mal, esto te va a ayudar mucho.
en el sentido de que puedas identificar lo propio para poder identificar lo demás. Como actividad, elabora una reflexión de lo que es para ti el autoconcepto y sobre todo analicen cada uno de los puntos, si los hago o no los hago, o por qué no me he sentado a hacer una reflexión de qué es el autoconcepto. Aquí hay un ejemplo que me gustaría que analizaran y lo desarrollaran a medida de reflexión. Dice, el mensaje del niño es el alumno que le pregunta constantemente si lo hace bien. Si es así, ¿cómo continúa? ¿Cómo hay que hacerlo? Que siempre depende de estar, digamos, constantemente buscando si lo hice bien, lo hice mal o que me puedas guiar. La conducta del niño es acercarse constantemente a la mesa de la maestra, a cogerla de la mano, agarrarla de la mano todo el tiempo, tirarle el mandil, no separarse de él. Esto estamos hablando de niños pequeños. ¿Por qué buscan el autoconcepto? ¿Qué necesidad? ¿Cuál de estos que hemos visto en los dos videos aplica? Que ustedes puedan describir el mensaje que está diciendo el niño a través de las conductas para poder definir si tiene claro el autoconcepto o poderlo reflexionar en qué hace falta. Esto lo vamos a ver en clase. Muchas gracias. Nos vemos en clase.